El otro día yo escuchaba otra vez a la mujer del asesino decir que no, esa sangre que habían encontrado los peritos me dijeron el día que estaban levantando las manchas. Yo les dije a los peritos, era un problema femenino. Sí. Porque ahí en el lugar donde encontraron las manchas supuestamente duerme o dormiría o durmió en algún momento la sobrina. Sí, pero... Entonces ella dice, no, bueno, eso es un problema femenino de mi sobrina. ¿Eso es verdad o es mentira? Pero habría ADN de la sobrina, sería una otra mujer... No apareció. Sería otra mujer no identificada, ¿se entiende? No apareció. No, okay. No, en principio no. Otra mentira más de los Mangieri. Bien, está con nosotros Raúl Torre, que es criminólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a usted por su invitación. Bueno, estrangulada se sabe que no, compactada se sabe que sí. Más los ADN. ¿Todo esto alcanza? Yo creo que la investigación está muy avanzada. Lo hemos charlado muchísimo acá con los periodistas especialistas de policiales de C5N, con Paulo y con Mauro. Yo siempre lo que transmito es lo siguiente. Yo he sido docente en investigación criminal ya por unos 30 años o más. Originalmente desde 1984 en la Escuela de Cadetes de Oficiales de Policía y luego en la universidad, hasta ahora mismo, que soy profesor en la maestría en Ciencias Criminológicas y Forenses. En investigación criminal siempre debe estudiarse todo el contexto. Yo estoy viendo un vicio en este caso, que es cómo se transmite la información, donde se toma una porción de la información y de alguna manera se multiplica a veces de manera superlativa. Nosotros tenemos que estudiar todo el contexto. Y cuando nosotros estudiamos todo el contexto, y hay que decirlo, el juez de esta causa, a mi criterio, que llevo muchos años en estas cuestiones, se ha desenvuelto brillantemente en dos aspectos. Ha demostrado ser jurista, porque yo he visto alguna pieza, por ejemplo, el auto de prisión preventiva y de procesamiento, y he visto otra pieza que es, de alguna manera, donde desestima los planteos de nulidad, que por cierto, ambos van a ser revisados por la alzada, ¿verdad? Pero que tienen un importante sustento jurídico. Ha demostrado ser jurista y ha demostrado ser investigador. Que muchas veces esta combinación no la encontramos, y en este juez la encontramos, como también la encontramos en la fiscal que trabajó en el primer tramo de la investigación. Esto, de alguna manera, nos ofrece cierta tranquilidad en todo este proceso de investigación criminal, porque nos indica que aquellos que han sido encargados de llevarlo adelante tienen un gran sentido de profesionalidad. Esto no hay duda. Dicho esto, insisto en el tema de analizar todo el contexto y veamos el juez qué es lo que ha tomado en lo que yo digo todo el contexto. Aquí vamos para adelante y para atrás con cuestión del ADN. El ADN, la prueba genética, es una herramienta maravillosa. Yo la conocí trabajando en esto, tuvimos las primeras satisfacciones que nos dieron las pericias de ADN a principios de los años 90 en hechos muy importantes. Me tocó participar en el primer criminal serial que fue descubierto, por decirlo de alguna manera, o cuya prueba de mayor valía para lograr su condena, que violaba y mataba a chiquitos, varoncitos, en inmediaciones de la estación Boulogne, del ex ferrocarril Mitre, y que dos de los hechos, sabíamos que tenía 7, 2 de los hechos se pudieron acreditar precisamente por las pericias de ADN. ¿Dónde se encontró el ADN? Se encontró esperma en uno de los chiquitos, que uno de los médicos de mi equipo lo recuperó en la necropsia, y a otro de los chiquitos se le encontraron pelos pubianos que también se determinó que correspondían a esta persona. ¿Nadie habló de plantar el ADN y nada por el estilo? No, por supuesto que no. Okay. Luego, el primer caso de un cadáver descompuesto me tocó trabajar a mí, que fue una mujer descuartizada que apareció en el Río de la Plata, en distintas partes del Río de la Plata. Nos tocó trabajar junto con el doctor Osvaldo Raffo, que hoy estuvo saliendo en la cámara de este canal, por cierto. El primer caso de un cadáver. O sea que yo he tenido la oportunidad de ver cómo creció la prueba genética en nuestro país. Cuénteme una cosa. Es una herramienta formidable, pero siempre, pero doctor, vio que ahora la están atacando, ¿no? Bueno, ahora la están minimizando para favorecer al portador. Yo le pregunto lo siguiente. Cuando usted habla de partes del cadáver de esa mujer que la encontraron en el Río de la Plata, ¿qué encontraron? ¿Cómo encontraron el ADN? Una segunda autopsia, toda vez que la primera se había practicado en San Isidro,
se practicó en la morgue judicial de Buenos Aires, estuvo a cargo del doctor Osvaldo Raffo, el doctor Daniel Corach, que curiosamente lo acaba de mencionar Paulo Kaplan, es quien dirige el Instituto de Huellas Digitales Genética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Él personalmente tomó las muestras de tejido en la mesa de Morgani, en el mismo momento que Raffo practicaba la autopsia. Hemos hecho un video institucional de este caso en algún momento que se obsequió para que se aprendiera a trabajar en este sentido. Él se lo llevó a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y lo cotejó con el ADN que extrajo directamente de sangre obtenida de las dos hermanas de la mujer víctima. Solamente teníamos el torso y la pelvis, es todo lo que teníamos de esa mujer. ¿Cuánto tiempo ese cadáver en el río? Estuvo en el río más o menos unos 10 días, con un avanzadísimo estado de descomposición y recuperamos 2 partes solamente, ¿no? Recontra sucio todo. Sí, por supuesto, obviamente. Descompuesto el cadáver. No, porque digo que acá también se habló de, a ver, la palabra exacta, ayúdame con la palabra exacta, que usaron contaminación. Sí, contaminación. Sí, o que no se preservó la cadena de custodia. Exactamente. Así que en ese caso también había terrible contaminación en ese cuerpo para buscar el ADN. Y sin embargo se pudo. Como esto lo estamos, esta analogía la estamos haciendo a partir del caso de la niña Ángeles Rawson, no nos olvidemos el lugar de hallazgo de este cadáver, no es un lugar feliz a los efectos de un proceso de investigación científica. El ¿verdad? río tampoco lo es. No, por supuesto. ¿No? Pero yo lo que le quería decir, doctor, si me permites... Sí. Siempre tenemos que analizar esto en todo el contexto, porque, a ver, vamos a hacer un supuesto imaginario. Tenemos hoy una persona detenida, privada de la libertad, que está privada de su capacidad ambulatoria, imputada de la autoría material de este hecho. Así lo ha dicho el juez y esto va a ser revisado por las instancias judiciales superiores. Pero en este punto estamos, en este momento. Vamos a suponer que este hombre... Estoy especulando, vamos a suponer que este hombre en realidad, acreditemos que el día del homicidio de Ángela Rawson, en realidad se encontraba en Montevideo, frente a decenas de personas. ¿Qué pasa con la prueba genética que tenemos? Entonces ahí la prueba genética perdería todo el valor. ¿Cuál es el argumento que estaríamos utilizando en este momento? Que esa prueba genética en realidad es una contaminación, por ejemplo, ¿verdad? No hubiera aparecido eso. Pero si él hubiera estado en otro lado, no hubiera aparecido. Estoy especulando, le insisto, doctor. Sí. Estaríamos diciendo que es contaminación. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar todo en este contexto y veamos cuáles son los indicios que maneja el juez, porque acá parece que la prueba genética es el único. Insisto, es una herramienta maravillosa y formidable. Yo la he utilizado en muchísimos casos. A las 9:50 el portero estaba en el mismo lugar. Exactamente, que la nena. Ese indicio, 9:50. Ese indicio en el mismo lugar. Se llama ocasión y oportunidad. En el mismo lugar. Es uno de los indicios de mayor valía. Entonces, en ese contexto, con un indicio de ocasión y oportunidad. Se está en el lugar y en el momento, o sea, en el lugar donde se comete el crimen y en el momento que se comete el crimen. Que no conozcamos puntualmente el sitio dentro de ese edificio donde se cometió el crimen, no quiere decir que la escena del crimen no sea amplia. Bueno, espera un segundito, porque ya conocemos cuál podría ser la escena. El departamento, porque ahí recién nos cuenta Paulo que aparecieron estos famosos 12 marcadores que no excluirían a Ángeles Rawson, no indican que es directamente, no la excluirían. Sí. Pero sabe que yo sería... pero ¿qué hacen esos 12 marcadores en el departamento? Ahí te hago de abogado defensor para... ¿De quién? A ver, abogado defensor, a ver... ¿De quién? ¿A quién defendés? De Mangieri. Ok. Pueden decir, pero puede ser, y además puede ser cierto, ojo, puede ser cierto, que en realidad pisó un lugar y trasladó el ADN al departamento. Quizás la escena del crimen sea otra, no le excluye a Mangieri, pero quizás pisó y trasladó ese ADN a su departamento. O sea, pisó Mangieri, la sangre de Ángeles. Sí, no le excluye a Mangieri. Mirá vos, así que... Mangieri pisó la... Pero, o sea, doctor Pierri, ¿por qué no hace una cosa? Anote lo que dice... Porque por ahí le sirve como argumento. O sea, en mi caso, anote lo que dice abogado defensor, no soy ni siquiera abogado, sería muy malo porque no lo saco de la autoría. Si la escena del crimen podría ser otra con esto que exactamente, ¿no? Yo acepto que esta es una posibilidad y que también otra posibilidad que hay que tener en cuenta es que sea una nueva escena secundaria. Que no nos olvidemos, doctor, que ese cadáver
lamentablemente, ¿no? Porque estamos hablando de una niña sin vida, ha sido acondicionado y preparado para deshacerse de él. Y curiosamente, y yo voy a insistir en esto, porque hemos exhibido, inclusive aquí en el expediente con Paulo y con Mauro, hemos exhibido imágenes de otros casos análogos con exactamente el mismo esquema físico. Esa bolsa que cubre la cabeza, y que no tenga dudas que la cubre, no que está pegada, sí. De esto no hay duda, porque yo he visto la fotografía. La que la cubre es la de Consorcio. La color verde, no, la bolsa pequeña que es de supermercado. La del supermercado Día. Sí. Exactamente, que curiosamente es un supermercado que también está a la vuelta. Es otro indicio. Casualidad, che. Esa bolsa está colocada precisamente para evitar que el cuerpo abandone evidencia forense. No es la primera vez que lo vemos. ¿Me explica eso? Sí. En general, cuando se han acondicionado, los cadáveres que hemos visto acondicionados de esta manera, se les coloca la bolsa en la cabeza, porque es donde hay mayor pérdida de indicios, de evidencia física. ¿Cuáles son? Los cabellos, la saliva. La saliva no tiene ADN. Pero ¿qué ocurre con...? Por los golpes que pudo haber recibido. Por supuesto, es más, el cadáver presenta una otorragia, un sangrado por los oídos que no podemos saber de qué momento es. Si es del momento en que se fue compactada o entró a ese molino de residuos, o fue en el mismo momento del hecho. Pero a su vez, la saliva no contiene ADN, pero sí arrastra una cantidad de células. Por eso, una de las formas de obtener ADN para comparación, en lugar de hacer la extracción de sangre, porque es una medida cruenta, invasiva, es hacer un hisopado de fauces. ¿Y usted cree que...? Entonces, ¿por qué embolsan? Está bien, pero ¿usted cree que el que embolsa en este caso, suponiendo que es el portero u otro, embolsa porque sabe esto del ADN? Yo creo ¿O lo que embolsa de casualidad? No, yo creo que embolsan para evitar que el cadáver deje evidencia forense. Quizás no lo piensen la cabeza. Quizás no lo piensen tan sofisticado. Yo me imagino al tipo que está matando y dice, voy a poner la bolsa para que lo hemos evitar encontrado en evidencia muchísimos forense. casos. Pero ponen la bolsa... Usted tiene un caso muy similar en un libro. Varios. Uno que me estuvo contando en un libro. Ponen la bolsa en la cabeza para que no ensucie y no queden huellas. Exactamente. Una forma más literal, pero en realidad el resultado es el mismo. Para que no y la quede pregunta ADN. que queda abierta es, ¿dónde se realizó este acondicionamiento? Porque en realidad el lugar donde fue abordada la niña, el lugar de ataque, en realidad no lo tenemos todavía. Tenemos posiblemente el de abordaje, ¿Cuál sería? el hall de entrada. Ah, bueno, por eso. O ese es el momento del saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? En un lugar común, por ejemplo. Y luego la tenemos... lleva engañada a otro es lugar. posible. Bueno, Tengo algo para entregarte para tu mamá, tu papá. Vení que te doy algo. Hay quienes no descartan otra posibilidad que el delito contra la integridad sexual. Yo he abierto 3 hipótesis probables. La una es que se trate de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, porque, como dice Raffo, ¿cuál es el bien? Es ese bien que se puede lograr. Los criminólogos neoclásicos americanos dicen que para que exista un delito deben concurrir 3 circunstancias. Debe haber un delincuente motivado, debe haber ausencia de seguridad y debe existir un bien, que es lo que el delincuente quiere. El honor de la niña. Exactamente, su virtud, ¿verdad? Esto es una posibilidad que tenemos que pensar, un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, máxime con algunas lesiones que algunos forenses interpretan de esa manera. Sí. Me espera 2 minutos ¿Cómo no? o un ratito quizás más, porque está por hablar Cristina Fernández de Kirchner.